Y Kaipin Kachkaniku, ancha kusisja kunan punchao. Gracias por acompañarnos en Ainitaki. Ya nos encontramos aquí en la cabina de Radio Nacional con grandes artistas. Desde Apurímac, Ocobamba, aquí está la agrupación Misterios de Ocobamba. Fuertes aplausos, por favor. Vamos a recibir a Wilman Salcedo, director musical, Franklin Medrano y Yeltsin León. Bienvenidos, Wilman, ¿cómo estás? Alilia Chukachkan, Kituri. Vita, Panichay, Aliyami, Kachkani, Chayara Mónico, una montaña que suma Juasinchísima. Gracias, siempre agradeciendo al público, agradecer a Dios, nuestro Creador, que todavía seguimos trabajando, seguimos para adelante, cultivando el arte, que no es tan fácil, pero no es imposible, y lo hacemos con bastante cariño, con bastante amor por el público. Tenemos ya cumpliendo este año 19 años, hemos cumplido. Seguimos trabajando, Sayua. Sí. Acá juntamente con Franklin Medrano, es el fundador de esta agrupación, con su hermano Alfredo, que en paz descanse. Seguimos el legado, gracias al público maravilloso que nos sigue día a día y bueno, Dios también que nos cuida. ¿Y juntos hace 19 años? Yo 16 años. Pero ellos 19 años. Franklin es el tallo prácticamente de esta agrupación, ¿no? Y la raíz también, y su hermano, ¿no? Pero Franklin, bienvenido. Gracias. Y mañana Kashkan Kituri. Allí, Kusis Hawaii, siempre llegamos, pues tú pues un juego agradecido, ¿no? Gracias a Dios, a todo el público en general, muchas gracias. A tu hermano también. A mi hermano que está en el cielo, que nos cuida. ¿Cómo se llama? Alfredo Medrano. Alfredo está feliz viendo cómo va floreciendo la agrupación. Es importante siempre recordar, ¿no? Siempre hay una razón. A veces cuando las personas se van es porque tienen que ya cumplieron su objetivo, y los que nos quedamos aquí tenemos que seguir el camino. Y yo creo que el trabajo de ustedes como Misterios de Ocobamba están llegando al corazón de la gente, y eso es importante, siempre juntos, siempre con respeto y siempre sabiendo que cuando se lleva nuestra música estamos llevando el nombre de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, porque ellos han marcado el camino, y siempre recordar, ¿no?, que nosotros somos difusores de nuestro folclore. El folclore es la expresión de nuestro pueblo, de nuestra tierra peruana, única en el mundo. La música que tenemos en el Perú, tenemos que sentirnos orgullosos. Bienvenidos, Misterios de Ocobamba, y hay que darle la bienvenida al martillo, jovencito nomás, Yeltsin León. Bienvenido. Aliña Chukachkan, Kituri. Añañao, Chay, me gustaba. A mí me encanta cuando hablan quechua. Pai mi Kachkan, nuevo integrante, Chayara Monchaira, jovencito también, tiene una oportunidad. Pero habla quechua. Lo más importante, la base principal en Misterios de Ocobamba, persona que llega tiene que hablar nuestro runasimi. Exacto. Entonces, es importante porque nuestra lengua se tiene que difundir. Y cuando hablamos, cuando ustedes me saludan, no saben cómo mi corazón se alegra, porque es que es nuestra lengua. Y cuando hablamos en quechua, es como si habláramos de alma a alma. O sea, es una comunicación distinta. Me pasa lo mismo, Sayua, cuando de repente, acá en Lima, sin más, no me comunico con nadie en quechua, y cuando alguien me habla en quechua, me siento completo, me siento como que abrazado, ¿no? Porque hablar quechua es desde mi inicio, como todos desde niños hablamos, y me siento así lleno, ¿no? Pero nací mi prima Moatenja, me siento feliz, me siento en mi pueblo. O sea, ¿estás escuchando Freddy? Justo hablando de Yeltsin, él es de Ayacucho, de Vilcasomán, de un anexo. Bueno, él mismo tiene que contarnos de qué parte es. Bueno, en primer lugar, quedo agradecido, primera vez en tu programa, feliz, contento, porque yo recién estoy en este camino. Y de verdad, como dijo mi compañero Wilman, soy reciente en el grupo, nuevo, y de verdad estoy feliz, contento por formar parte de la agrupación, ¿no? Bienvenidos a tu casa, Radio Nacional, y queremos escucharlos, por favor. ¿Qué nos han traído? ¿Qué canción nos van a regalar? Nosotros nos caracterizamos siempre en todos los escenarios
Bueno, Reyes de los Carnavales, ¿por qué? Porque empezamos con carnavales y terminamos con carnavales. No importa la temporada. Misterios de Cochabamba, de enero hasta diciembre, full carnavaleros. Claro. Y hemos sido conocidos con esta canción, Me estás engañando, siempre con nuestro estilo que lo hemos hecho siempre, y es la canción que nos representa. Eso, donde vamos, la gente quiere escucarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! Chayarak, Champiraj, Champiraj, Misterios de Cochabamba, Ainitaki, con Saiwa. Para que quisiera casarme como una cholita, para que quisiera casarme como una cholita, para que, para andar llorando, para que, para andar sufriendo, para que, para andar llorando, para que, para andar sufriendo, para bailar, para gozar. Dice que la vida casada es una vergüenza, dice que la vida casada es una vergüenza, por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme, para qué, para andar llorando, para qué, para andar sufriendo. Me gusta, Misterios, me gusta, Misterios. A mí me encanta, Saibita, mi respeto, mamá linda. También cantabas pronto con Misterios de Cochabamba. 2, 3, saltando. 1, 2, 3, saltando. Este es el himno de Misterios de Cochabamba. Amores, cariños yo tengo, hasta por las puras. Amores, cariños yo tengo, hasta por las puras. Por eso no quiero casarme, por eso no quiero casarme. ¿Para qué? Para andar llorando, ¿para qué? Para andar sufriendo, Para bailar, para gozar. ahora sí, es así, vámonos cholito, yo me voy contigo bailando carnaval. Bailando ya, gózalo ya. Ahora sí, eso sí, vámonos cholita, yo me voy contigo bailando carnaval. Chay, chayara, Una chayara, jobo, champira. ojo champira. Ahora sí, eso sí, vámonos cholita, yo me voy contigo bailando carnaval. Ahora sí, eso sí, vámonos cholita, yo me voy contigo bailando carnaval. Chiquita heavy, mueve cadera, Mueve cintura, carnavales, carnavales. Ya está ahí con su chanta. Estamos en este hermoso programa Radio Nacional. Atatallao jagraja, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Atatallao jagraja, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Jangrama sinta gaina, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Wagrama sinta gaina, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Para bailar, para gozar. Atatallao jagraja, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Atatallao jagraja, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Jangrama sinta gaina, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Jangrama sinta gaina, sikita jibiri jibiri ni wachkasja. Así se canta el carnaval, para que sigas gozando. Así te cantan Misterios, para que sigas gozando. Así se canta el carnaval, para que sigas gozando. Así te cantan Misterios, para que sigas bailando. Ahí está aquí para ti con cariño y para todo el Perú, Misterios de Cochabamba. Añañau, ima sumak mikai pikai hayakta masinkuna, los carnavales es la
música más preciosa que todos nosotros cantamos, bailamos y así seguiremos aquí en Radio Nacional y en Ainitaki. No se muevan, que ya volvemos con Misterios de Yocobamba. Cajaya Caitiña Cachcanicu, Yachta Masikuna, Yachta Masichayay, entero Perú Yachtapi, Caipim Cachcanicu, con nuestros hermanos de Misterios de Yocobamba. Han escuchado ustedes los carnavales. Los carnavales siempre alegran el alma. Yo les cuento que cuando yo era niña en Ayacucho, iba al mercado pues, en el mes de los carnavales, en febrero. Para mí era el mes más hermoso del año, porque ahí en el mercado pues se ponen las serpentinas, empieza ya la música, ¿no? La música de los carnavales. Y yo también pienso que los carnavales tienen algo especial, la música, el sonido de las guitarras, la nota creo, ¿no? Que es las armonías, hacen que el corazón se despierte. Yo sí cantaría, todo mi repertorio podría ser carnavales también, ¿eh? Y me parece lindo que empiecen con carnavales y terminen con carnavales. Hace ya buen tiempo nosotros nos pusimos reyes del carnaval y ya varios grupos también ponen reyes. No sé, se respeta, ¿no? Cada quien tiene lo suyo, pero como le menciono, nosotros empezamos con carnavales. Terminamos con carnavales, carnaval apurimeño, carnaval ayacuchano. Claro, ustedes tienen... Ahora hemos hecho carnaval huancabelicano. Uy, no, los ahora carnavales huancabelicanos sí, son bonito. preciosos, Sí. que no se está escuchando mucho. Sí, por eso ahora hemos grabado. ¿Van a con cantar arpa y ahora violín. un carnaval huancabelicano? No, esta vez no, para la siguiente ya vamos a venir con arpa y violín. Le prometemos a ella que queremos volver, pero con arpa y violín. Sí, porque el carnaval huancabelicano es precioso. Tú sabes que mi pueblo, Pachcha, el pueblo de mi madre, es colinda con Huancavelica. Por eso es que los carnavales que yo canto también son así, Como que un poco como que se va a a Huancavelica. Huancavelica, claro. Es pegadito, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo de Huancavelica y lo de Huamanga. Claro. Estamos en esa, digamos, en esa frontera, ¿no? Claro. Estamos pegados a Huancavelica y tenemos la música en Pachcha. El carnaval es así como un chuta-chuta, ¿no? Claro. Como Huancavelica, así, corridito. Es distinto que Apurímac. Es distinto, sí. Apurímac es distinto. Y eso es la belleza que tenemos en nuestra música, Sí. esa diversidad de música. Tenemos en carnavales nomás, tenemos carnavales apurimeños, tenemos los carnavales, las puchalas, que son también tipo chuta-chuta, pero son mucho más, ¿cómo te digo?, más del campo. Y tenemos los carnavales de Huancavelica, que todavía no se está escuchando Sí, no se mucho. difunde mucho. Así que será motivo, Nosotros para grabar carnavales de Huancavelica. Por supuesto, Ajá. Sayo, sería un honor que grabemos con tu persona y con la Sí, a mí me encantaría. Ya les Hay estoy que haciendo grabar. ojitos. Hay que grabar, Sayita. Sería hermoso grabar los carnavales de Huancavelica, porque sí hay bastante música que todavía no se están difundiendo, hay que recopilar. El tiempo pasa y la juventud tiene que conocer nuestra música, enamorarse como nosotros nos hemos enamorado jovencitos. Claro. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a hacer música, Willy? Tenía, yo practicaba en el coro en mi pueblo. Íbamos al coro, tenía mis 14 años. 14 añitos. Sí, aprendí 3 notas en el coro, ¿no? Y bueno, cuando llego a Lima, ya por exigencias del grupo tuve que aprender mejor la guitarra, ¿no? Claro. Y, Pero a los 14 años tú empezaste a escuchar ya la música, nuestros escuchaba. guainos, nuestros Así es, carnavales. ajá. ¿Y tú, Franklin, a qué edad? Bueno, yo aprendí primera vez que agarré la guitarra a los 19 años recién. Bueno, por la exigencia de mi hermano el finado. Pégate un poquito más. ¿Cómo nace la idea de hacer el grupo de Misterios de Yocobamba? Bueno, el quien forma el grupo es el finado, ¿no? Mi hermano, que descansa en paz. Él la comenzó con el grupo, de ahí nosotros seguimos a eso nomás. Pero él tenía su sueño de hacer el grupo. Claro, tenía sueño. ¿Cuánto le gustaría estar en este momento, no? Él está contigo. ¿Tú qué crees que no está Franklin? Sí. Él está aquí acompañándonos. A veces nosotros nos da mucha tristeza cuando dicen, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, ha fallecido en el 2019, pero yo siento que mi mamá está conmigo y la disfruto mucho más todavía ahora que ya no está físicamente aquí.
porque está aquí, está en mi corazón. Y yo la siento, o sea, siento y cada cosa que hago y hablo con ella y sé que ella está ahí. O sea, está más cerca que nosotros. Tu hermano está disfrutando Se del iba grupo. cortándote la palabra y yo siento eso en cada Pégate, escenario. papi. En cada escenario que yo estoy, Saiwa, siempre miro al cielo y me acuerdo de Alfredo. Claro. Y yo veo que me sorprende Fran, ¿no? Como dices, ¿no? Él está presente siempre, sí. Cuando estamos tocando yo, hay momentos que miro al cielo y digo, Alfredo, esto es lo que tú querías. Y en realidad Alfredo se va de la tierra o de este mundo sufriendo por su grupo. Ujú. Él se va prácticamente porque en ese entonces había un vocalista, había otro vocalista, nos fallaba y fallaba. Entonces él con esa preocupación, yo tengo entendido que él falleció y se fue por su grupo, por misterios. Tenía problemas y le dio un infarto. Ujú. Entonces yo tengo entendido que todo este logro que hacemos es porque él desde lo más alto está disfrutando de nosotros. Pero él no se fue por el grupo, él se fue porque le tocaba irse. Exacto. Te tocaba irse. Acá cuando te llega tu hora, por eso siempre dicen, ¿no? Así es. Nadie muere en la víspera. Así es. Es el día que te toca irte, ya estaba programado y él está, y tenía que ser lo que es ahora. Tenías que Así venir es. tú, se tenía que ir, y qué bonito que sigan manteniéndose juntos y que estén siempre juntos. Los grupos tienen que estar juntos, tiene que ser como una familia. Y me imagino que para estar 19 años juntos son una familia ustedes. Eso le digo a Fran, ¿no? Y a todas las personas que nos conocen. Somos los dos que nos hemos quedado cuando Alfredo fallece, nos miramos la cara, porque ahí yo no tocaba otra guitarra, ni cantaba. Fran me dice, ¿Qué hacías? Tocaba batería, Allá. percusión. Y Franklin me dice, ahora, ¿qué hacemos? Me mira, pero yo también, no sé qué haré. Pero se ha ido acomodando las cosas, hemos ido, como dice, remando el coche, el bote, y bueno, conocimos a una persona, nuestro paisano, el ingeniero Viterbo, su esposa, la señora Beni, nos apoyó, empresarios, nos apoyaron bastante. No era fácil. No es fácil. Inversión, hemos avanzado hasta el día de hoy, seguimos. Y también tenemos talento. Y bueno, yo como Wilma, Franklin, nos dedicamos de lleno y empujamos este coche. Y seguimos avanzando y voy viendo los resultados que llegamos diario a más cantidad de público, a más cantidad de personas que ama de nuestra música. Claro, y eso es la respuesta es del público. Así es. Franklin, ¿qué dices tú? ¿Qué sientes cuando el público empieza a cantar las canciones de Misterios de Yokobamba? Bueno, uno se siente bien, contento, alegre, feliz, ¿no? Disfruta del público, que se siente emocionado. Y siempre hay que recordar también que a José María Arguedas, hay que recordar siempre a los grandes compositores que han empezado el camino, al maestro Edwin Montoya, que es un gran compositor que nos ha dejado sus canciones, él está todavía con nosotros. Y siempre hay que mirar esos modelos, ¿no? Para seguir, pues nosotros estamos hablando la posta, pero ellos empezaron. Así es. Manuel Chaprado, Walter Humala, Julio Humala, todos los grandes artistas los campesinos también, que son nuestros referentes. Sí. Claro. Los campesinos ya no están ahora con nosotros, por ejemplo, Picaflor de los Andes, Flor Pucarina. Pero siempre tenemos que verlos a ellos como ejemplos, ¿no? Para seguir ese camino. Nosotros somos su sombra prácticamente de ellos. Nosotros estamos continuando y hay que hacerlo bien también. Exacto. Y siempre hay que recordar eso. Y yo recuerdo, y eso lo conversé con Edwin Montoya, lo conocí cuando yo tenía 19 años, 20 años. Él llegó a Huancayo. ¿Y sabes lo que él me dijo? Agarró el vaso y me dijo, mira, tú estás empezando a cantar, tú vas a llegar lejos, pero este es el enemigo. Nunca hay que tomar alcohol. Un artista tiene que respetarse y respetar a su público. No se debe beber alcohol antes de cantar. Y yo me acuerdo eso, y sí me quedó para mí. Y hasta ahora se acuerda el maestro. Y yo siempre recuerdo, y cuando el maestro cantaba así en las peñas, siempre le decía al público, ¿no? Estoy cantando, por favor vaya a fumar afuera. Y la gente se iba. Porque es así, uno tiene que respetar también lo que hace, nuestro canto, nuestra música, se merece mucho respeto. Entonces eso siempre tenemos que recordar. Podemos ser artistas, pero tenemos que respetar, es nuestro trabajo. Aquí no hay alcohol, aquí no es nuestro trabajo y así respetamos nuestra música también. Entonces recordando al maestro Edwin Montoya siempre me emociona. Sí. Vamos a escuchar la música que nos ha preparado
Misterios de Ocobamba. ¿Qué nos van a Bien, regalar? tenemos otra canción también que hemos recopilado de nuestra, también tenemos como referente a Amapolita Chipá, una canción que lo ha hecho, ella también prácticamente es compositora, pero esta vez vamos a cantar una canción, Dos Caminos, de Flora Taipe, que ya no está con nosotros igual. Dos Caminos es un huayno con arpa y violín que hace años yo desde chiquito escuchaba, ¿no? Y me siento contento porque ya lo hemos grabado nosotros y lo tocamos en los conciertos. ¿Cómo se llama la canción? Dos Caminos. Dos Caminos. Escuchemos a Misterios de Ocobamba. Dos, tres, va. Saludamos a mi linda tierra de Andahuaylas. Sentimiento Chancas. Feliz aniversario San Jerónimo. Misterio de Ocobamba. Y le decimos: hay dos caminos, caminos distintos. Hay dos caminos, caminos muy largos. Hay dos caminos, caminos distintos. Hay dos caminos, caminos muy largos. Si tú me quieres, tómame la mano, vida mía. Si no me quieres, adiós para siempre. Si tú me quieres, tómame la mano, vida mía. Si no me quieres, adiós para siempre. sí, sí. Eso. Goza. Amo Bajas Payas, Ayuita, amo Bajas Payas. Yanta levantan yuksi mulyar hani. Kuya mamaita Dios ni kamus pai. Yanta levantan yuksi mulyar hani. Kuya itaita Dios ni kamus pai. Kuya mamay si wajas tipurichkan vida mía. May piñara churi waway nispa. Kuya mamay si wajas tipurichkan vida mía. May piñara churi waway nispa. Son kuiwan kuyayki, amaya dejar waichu, amaya sajiru waichu, amaya dejar waichu. Kuyaykin, kuyaykin, son kuiwan kuyayki, amaya dejar waichu, amaya sajija waichu, amaya dejar waichu. Es Radio Nacional. Sí, sí. Misquiñaña. Eso. Goza. Gracias, Ayuita. Radio Nacional para todo el Perú. Misterio de Ocobamba. Añañau. Kaini Vidaja y Mayaragia y Mapas. Saludamos a Vilcas Huamán, Ayacucho. Saludamos a Huancavelica. Cosa delicada. Cerro de Pasco también. Por Saludamos supuesto. a todo el Perú. Gracias por escucharnos. Todos los días de 6 a 7 de la noche tenemos una cita muy importante con nuestra música, con nuestros huaynos bellos. Aquí estamos con Misterios de Ocobamba. ¿Qué nos van a regalar? Saiba, queremos regalarte en esta oportunidad. Nosotros vamos automáticamente al centro del país. Un hermoso Santiago. Eso. Con mucho cariño a nuestros amigos del centro del país. Santiago. Por supuesto, a Cerro de Pasco, Jauja, Huancayo, La Oroya, Huancavelica también lo baila. Y todo el Perú lo baila, creo. Santiago es por supuesto. una Ahorita, música que también se está poniendo así fuerte. Sí, está de moda el Santiago y también nosotros en todos los escenarios ejecutamos esta canción, ¿no? Eso, escuchemos entonces aquí en Radio Nacional a Misterios de Ocobamba. Bailate corazón, gózate corazón, bailate corazón, gózate corazón. Te estoy queriendo, te estoy amando, te estoy queriendo.
se paga, en esta vida todo se paga. Mucho cuidado, no juegues conmigo. 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 Y nos vamos a Huancayo, La Oroya. Báilate corazón, gózate corazón, báilate corazón. Toma chaicoy, toma chaicoy. Misterios, misterios de Ocobamba, Ocobamba Mantapacha. Con cariño para ti, mi hermoso público de todo el Perú. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu riqueza? El día que te fuiste toda orgullosa. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu riqueza? El día que te fuiste toda orgullosa. Me dejaste llorando sin consuelo en la vida. El poder del dinero te ha cambiado para siempre. Me dejaste llorando sin consuelo en la vida. El poder del dinero te ha cambiado para siempre. Báilate corazón, gózate corazón, báilate corazón, gózate corazón. Una vueltecita y otra vueltecita. Estamos en Ainitaki, Radio Nacional, con Saiwa, Misterios de Ocobamba. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Llevaré mi cruz a mi tumba, ahí te quedarás llorando. Mi delito fue de quererte como a nadie en la vida. ¡Ay, ay, ay! Suma takiguta hankunapaj. Para Martina de los Andes, Por la supuesto. compositora. Mucho cariño. En Huancayo te conocí, en La Oroya me enamoré. En Huancayo te conocí, en La Oroya me enamoré. Bailando el Santiago, yo de ti me enamoré. Bailando el Santiago, yo de ti me enamoré. En Huancayo te conocí, en La Oroya me enamoré. En Huancayo te conocí, en La Oroya me enamoré. Bailando el Santiago, yo de ti me enamoré. Bailando el Santiago, yo de ti me enamoré. Báilate corazón, gózate corazón, báilate corazón, gózate corazón. Para mi amigo Andrés Lares. Y nos vamos a Ayacucho. Yachta Chayaya, Misterios misterios de Ocobamba. ¡Eso! ¡Qué linda música! Linda la canción que me han hecho recordar a Martina de los Andes. Sí, en realidad respetamos a los compositores, respetamos a las personas, a nuestros amigos, colegas, artistas que han empezado desde muy abajo. Somos, como te decía, Saiwa, con mucho respeto, somos las sombras, seguimos el camino a Siempre ellos. tenemos que Respetar. agradecerles, porque Exacto. te cuento que Martina de los Andes estuvo aquí en la cabina de Radio Nacional y yo le pregunté, Martina,
¿y por qué compusiste esta canción Mala Cara? Porque esa que a mí me gusta esta canción. ¿Y sabes qué me contó ella? Que esta canción ella lo escribió porque le despidieron de su chamba, a su jefa, porque había por su gato, no sé qué sé yo, ¿no? Pero pensé que era pues a una persona, a su pareja que había sido un sinvergüenza, no, a la jefa, que fue la que le despidió porque maltrató a su gatito, no sé qué, y ella dijo, ya me voy, y pues, ¿no? Agarró sus cosas, se fue, y en el carro que iba fue escribiendo, para no ver tu mala cara. Así es. Y es hermoso saber también por qué se hacen las canciones. Y Martina de los Andes es una excelente compositora, sí, talentosa, y también desde acá la saludamos a nuestros compositores. Y ustedes, Misterios de Ocobamba, también así dejarán también la posta a los que vienen, y siempre hay que ir caminando con mucho cariño, como lo están haciendo ustedes. Felicitaciones, gracias por venir a Initaqui. ¿Cómo los encontramos en las redes? Por favor, cuéntenos. Igual estamos en todas las redes, en todas las plataformas digitales como Misterios de Ocobamba, Apurímac. Siempre resalto eso. Ocobamba hay en Huancavelica, también hay por Ayacucho, anexos. He visto, entonces siempre trato de resaltar Misterios de Ocobamba, Apurímac. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos en todas las plataformas, en Spotify. Para llegar a nivel mundial hay que actualizarse, claro, ¿no? Entonces estamos en todas las plataformas, nos pueden seguir. Agradecidos, Saiwa, por este hermoso programa. Estamos en el mes de los milagros, y yo sé que Dios está con nosotros. Eso es, tenemos que decirle a nuestro pueblo, el Perú es una tierra bendecida, y todos tenemos que estar hermanados, unidos en momentos más difíciles. Tenemos que tener fe en que todo va a salir bien, y siempre agarrados de la mano de Dios. Vamos a salir adelante. Por favor, Yeltsin, cuéntame, ¿qué se viene? ¿Cómo te sientes de estar con Misterios de Ocobamba? Bueno, como dije, yo me siento bien alegre de formar parte de la agrupación. Y ya, como dijo mi compañero Wilman, se vienen más canciones que estamos preparando. Se vienen canciones y felicitaciones, así bonita es. Voz. Muchas gracias. Y qué lindo verlos así bien vestiditos, con su camisa de Misterios de Ocobamba. Felicitaciones, Franklin. Gracias por haber venido a Initaqui. Tóquense algo más para irnos, nos queda un minuto. Un carnaval apurimaño. A ver, vamos con carnavales de Apurímac, nos vamos. Gracias a la producción, nuestro querido Freddy Cárdenas. Gracias. Perú, vamos. Paris, Chaco y Cuspan. Taruka tapas, bikunya tapas, tupan manta, marakirhani. Taruka tapas, bikunya tapas, tupan manta, marakirhani. Chaychumana rakir huiman, kuyas haita, yanang manta. Chaychumana rakir huiman, kuyas haita, yanang manta. Para mi linda tierra de Andahuaylas, Abancay, Chalhuanca, Chay Chayara, Cona Chayara, Jawa Champira, Jogo Champira. Muchas gracias, Saiwa, a Initaqui. ¡Feliz día a todos los periodistas! ¡Eso! Tengo mayor derecho para decirte te quiero mucho, te quiero mucho. Tengo derecho, mayor derecho, para decirte te quiero mucho, te quiero mucho. Iskinalpijan, soy ay con allan, jipahuiñetajan, soy ay con allan, soy ay con allan. Iskinalpijan, soy ay con allan, jipahuiñetajan, soy ay con allan, soy ay con allan. Vidas chayay, warma vidas chayay, amaya tokunya chunchu, warma vidas chayay, ay vidas chayay, warma vidas chayay, amaya tokunya chunchu, soltero vidas chayay. Para mis amigos pichangueros, y se viene nuestro gran campeonato, Misterios de Ocobamba.
Gracias, Aiwa, Ainitaki. Tocorón. Gracias, Aiwa. Esto fue Ainitaki por Radio Nacional.